Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a presentar el video tutorial para realizar y conocer sobre los gráficos de control. Hay varias clases de gráficas de control dependiendo del propósito y las características de la variable que se quiere medir o controlar en un proceso de calidad. Pero todas parten de la siguiente expresión matemática que se ve en la lámina: mu más menos 3 sigma, que significa el promedio más menos 3 desviaciones estándar. Un gráfico de control tiene las siguientes componentes: el límite superior, la línea de color rojo; el límite inferior, la línea de color morado; el límite central, la línea de color verde; y los puntos que se obtienen a partir de cada una de las muestras pequeñas. Hay dos tipos de gráficas: los que se utilizan para las variables continuas y las que se utilizan para las variables discretas. En este video tutorial vamos a trabajar con la gráfica XR, que es utilizada para las variables continuas. Este generalmente se utiliza para medir características cuantitativas. Generalmente se toman submuestras de n individuos. Lo más frecuente es tomar entre 2 y 6 muestras o elementos dentro de cada muestra. Como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo tenemos las expresiones teóricas de los límites de control de una gráfica: el superior, el central y el inferior. Y del lado derecho de la flecha roja tenemos los estimadores. Es cómo nosotros vamos a obtener esos límites. Vemos que tenemos x barra más a cuadrado, que es una constante que la vamos a ver en la siguiente lámina en una tabla, y r techo, que significa el promedio de los rangos. El gráfico R se construye con la constante de 4 y con el promedio de los rangos, que ya vamos a ver cómo se realiza este cálculo. Esta es la tabla que les mencioné. Aquí, dependiendo del tamaño de la submuestra, sea 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 10, como vemos en la segunda tabla, nosotros vamos a tener que tomar la constante, ¿no? A2 para el gráfico X y D4 para el gráfico R. Entonces vamos a realizar el gráfico X para los siguientes datos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una medición. Esta es la primera submuestra, tenemos estos elementos. Esta es la segunda, tenemos estos elementos, y así sucesivamente hasta contabilizar 25 submuestras, ¿no? Que generalmente se toman en intervalos de tiempo o cada cierto espacio. Eso se revisó ya depende del muestreo que se esté realizando, ¿no? Entonces nosotros vamos a regresar acá para calcular el límite. Primero se calcula generalmente el límite central. Vamos a ver a qué es igual x barra. X barra va a ser igual. Primero tenemos que sacar el promedio de cada submuestra. Entonces x barra va a ser el promedio de todos estos promedios. Es decir, promedio
de todos los promedios de cada submuestra. En este caso salió 30. Vamos a ver cómo sacamos el rango. Para sacar el rango de una submuestra, lo que tenemos que hacer es sacar la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Entonces utilizamos la función max. ¿De quién? De la submuestra. Y utilizamos la función min de la submuestra también. Entonces, teniendo ya el mínimo y el máximo, sacamos el rango, ¿no? Es la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Y lo que vamos a hacer a continuación es arrastrar esta fórmula de tal forma que vamos a obtener los respectivos cálculos. ¿Cómo se saca R techo o se saca del promedio de los rangos? Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? El límite superior, el límite central y el límite inferior. Como les dije, generalmente se acostumbra a hacer el cálculo del límite central. ¿Qué es el límite central? Como nosotros vimos en las láminas, es igual a X barra, límite central. Entonces, esto es igual a X barra, que es este de aquí, que es el promedio de los promedios de cada submuestra. De ahí lo que hacemos es calcular el límite superior. ¿Cómo se calcula el límite superior? Veamos la fórmula. Es X barra más A cuadrado a 2 por el rango. Entonces tenemos que ir a la tabla y ver el tamaño de la muestra es 5. Entonces nosotros el A2 es 0.577. Entonces la fórmula me dice que es X más, utilicen los paréntesis que sean necesarios, A, que era 0,577 multiplicado por R, que es este de acá. Listo. Entonces podemos copiar este mismo, lo único que tenemos es que ordenar un poco la fórmula y ponerle menos, que es lo que nos dice la fórmula de la lámina. Ahora, nosotros debemos graficar este límite superior, límite central y límite inferior. Para que en la gráfica se visualicen líneas continuas, lo que tenemos que hacer es copiar estos valores para que se visualice una línea continua. Arrastramos y listo. Podemos disminuir un poco los decimales y ya tenemos listos los valores para nuestra gráfica de control. ¿Qué es lo que hacemos? Primero seleccionamos los tres límites, nos vamos a insertar líneas sin marcadores y como ustedes pueden visualizar ya tenemos los tres límites de control: el límite superior, el límite central y el límite inferior. Entonces lo único que nos falta es agregar los puntos, la serie de puntos obtenidos de nuestras mediciones. Ponemos agregar, le ponemos X y tomamos los valores. Este va a ser ¿sí?
y le podemos poner promedio. Y listo. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos listo el diagrama o la gráfica de control. Eliminamos las líneas de división y a esta línea le podemos agregar marcadores porque no es una línea continua, sino son puntos que se han tomado cada cierto intervalo de tiempo. Listo. Esto es lo que es una gráfica X. En otro video tutorial vamos a ver cómo se construye la gráfica R. Hasta aquí lo que son gráficas de control para valores continuos, específicamente la gráfica X.